Era un imperio a una escala que nunca había sido igualada. Misterioso, violento en extremo e infinitamente creativo. Solo un imperio ha sobrevivido durante 4000 años. China. Emperadores todopoderosos movilizaron inmensos ejércitos de campesinos para crear proezas de ingeniería sin paralelo en la historia humana. Una tumba dorada con ríos de mercurio. El canal más largo del mundo. Una flota naval más poderosa que ninguna otra que haya surcado los mares. Pero nada puede compararse con el monumento que cambiaría la faz de la Tierra, la Gran Muralla. Dinastía tras dinastía, consumidas por la vanidad y la avaricia, serían derribadas del poder cuando el pueblo se levantó y la opresión se convirtió en destrucción. Hace 4000 años, la civilización china creció y se expandió a lo largo de una vasta área. En el siglo III a.C., un reino sobresalió como el más poderoso y el más implacable. Se llamaban los Qin. Su unificación de esta vasta tierra crearía un imperio como ningún otro que hubiera visto el mundo. Los Qin prosperaron en una región que era fértil y llana, con acceso a rutas comerciales importantes como la famosa Ruta de la Seda, conectándolos con los rincones más lejanos de China. Al ir cayendo un reino tras otro, los Qin se enfrentaron a un nuevo desafío: cómo producir con rapidez suficiente alimento para aprovisionar a su ejército ahora masivo. Esa responsabilidad recayó en un hombre. Se llamaba Li Bing. Al irrigar una vasta extensión del territorio Qin, el dique de Li Bing provocó una explosión demográfica masiva. Y los militares tuvieron una nueva base para lanzar ataques en el territorio enemigo. El estado de Qin se estaba convirtiendo en una fuente de energía. En el 247 a.C., esa tarea recayó en el nuevo emperador de los Qin, un niño de 13 años llamado Jin Cheng. El joven gobernante asumió el poder con su madre actuando como reina. A la edad de 22 años, Jin Cheng descubrió su intriga para hacerle asesinar. Desterró a su madre e hizo matar a sus 2 hermanastros y al amante de ella. Su autoridad ahora era absoluta. Con el trono asegurado, Jin Cheng envió a sus ejércitos a acabar el trabajo de unificar. El sueño Qin del imperio estaba terminado. China estaba unificada y en paz. Ahora, un verdadero emperador, Jin Chen, necesitaba un nombre real. Llegaría a ser conocido en toda China y en todo el mundo simplemente como Shi Huangdi, el primer emperador. Shi Huangdi proclamó que su dinastía duraría 10.000 generaciones. Fue durante su reinado cuando China se embarcó en la construcción del proyecto quizá más espectacular de todos los tiempos. Una muralla como ninguna otra había sido vista en el mundo. La muralla original no era como esta. Era más parecida a un muro de ladrillos y adobe, pero presentaba un interesante desafío a la ingeniería de todos modos, porque tenía que ir desde el mar en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste, para mantener fuera a los nómadas del norte, como los mongoles, y al pueblo. Crearon un sistema brillante utilizando un material que tenían en abundancia. El método de la tierra apisonada es en lo que en China se llama un hangtu, y consiste en construir un armazón de madera para encerrar el muro y empiezas desde abajo, digamos, con 2 tablas paralelas, y luego echas gravilla y palos y barro, y utilizas el extremo de un tronco para golpearlo, hasta que está muy compacto, y luego echas otra capa y sigues el mismo proceso. El lado meridional, de cara a China, estaba defendido por un simple parapeto, mientras que el lado norte, de cara a los bárbaros, estaba almenado. La Gran Muralla, en cierto sentido, es una marca cultural, tanto como una fortificación militar. Es un modo de decir, los chinos a los nómadas: vosotros quedaos ahí fuera, criad caballos y ovejas y nosotros nos quedaremos dentro plantando cereales. Ahora volvería sus obsesiones y su ejército de trabajadores hacia otra proeza de la construcción comenzada años antes. Un monumento a su propio miedo y muerte. Muros de 9 metros dividían el masivo complejo que se extendía a lo largo de 7.000 metros en 3 partes. La ciudad exterior, la ciudad interior y luego el mausoleo mismo. Shi Huangdi se había jactado de que la dinastía Qin duraría 10.000 generaciones.
Pero solo 3 años después de su misteriosa muerte, el vasto imperio 195 a.C. había comenzado una dinastía que prosperaría durante cerca de 4 siglos, la Han. Los Han se embarcaron en una campaña de construcción de murallas incluso más grande que la de Xi. Durante 3 siglos, la guerra, la traición y la muerte gobernaron por primera vez desde la caída de la dinastía Han 3 siglos antes. El emperador Zhang Di construiría el imperio Sui sobre la base de cerca de 1000 años de dinastías que llegaron antes. A diferencia de emperadores anteriores que se habían concentrado en fortificar China contra el mundo exterior, Zhang Di canalizaría sus energías hacia el interior y reforzaría su imperio dentro de las fronteras. China era una casa dividida. Zhang Di decidió hacer algo al respecto. Quería enlazar la China del norte y la del sur con una gigantesca arteria central, un gran canal, una especie de vía hidráulica para mercaderes, soldados y al conectar el río Amarillo con el Yangtze, el gran canal podía ahora transportar mercancías a más de 70 kilómetros al día. Las ciudades importantes a lo largo del canal se convirtieron en centros comerciales de seda, porcelana. El emperador redefinió el lujo, exigiendo alimentos exquisitos e impuestos desorbitados de cada condado y ciudad a lo largo del canal. Cuando grandes cantidades de restos de exquisiteces eran arrojadas por la borda, los destituidos que construyeron el canal miraban desde la orilla desesperados. Pero una vez más, un emperador chino subestimó el poder del pueblo. Sus viajes de consumo ostentoso provocaron un sentimiento de ira contra su decadente régimen. En el 618 después de Cristo, el pueblo se rebeló en una serie de sublevaciones campesinas a través de todo el país. Una vez más, el caos consumió a China y pronto alcanzó al palacio mismo. El emperador Zhang Di fue asesinado por sus propios generales y la dinastía Sui tuvo un abrupto final. Hace 6 siglos, una increíble armada de naves chinas cruzaba el mar de China antes de aventurarse hacia el oeste, a Ceilán, Arabia y África Oriental. Era una flota como ninguna otra que hubiera cruzado los mares. Juncos gigantes de 9 mástiles, escoltados por decenas de naves de suministro, botes patrulla y transporte para los caballos de la caballería. La tripulación era en total de 27.000 marineros y soldados. Esta era la famosa armada de la poderosa dinastía Ming. Una proclama para el mundo de que tras un siglo de dominación mongola, China había sido devuelta a sus legítimos gobernantes. En 1405, el comandante eunuco Jiang Ha zarpó rumbo al mundo. Jiang Ha no era un explorador. Lo que Jiang Ha estaba haciendo era lo que llamaríamos en la terminología moderna proyección de poder. Durante sus 28 años de carrera naval, el almirante Zhang Ha visitó 37 países, viajó alrededor de la punta de África hasta el Océano Atlántico y dirigió una sola flota cuyo número superaba las flotas de toda Europa juntas. Los viajes de Zhang Ha establecieron a China como una superpotencia en los océanos del mundo. Pero en 1433, la era de la exploración china llegó a un abrupto final. Zhang Ha murió de pronto durante una parada en India, y la flota fue llamada de vuelta a China. Un nuevo emperador estaba en el trono. Con una orden asombrosa, cambiaría el curso de la historia de China. A pesar del total dominio de China como potencia naval, la magnífica flota de Zhang Ha fue convertida en cenizas. 1449. 16 años después de que el imperio se volviera hacia adentro otra vez, el enemigo de siglos de China regresó. Las fuerzas mongolas lanzaron un ataque masivo. Como grandes dinastías antes que ellos, los Ming volvieron a la muralla para protegerse. La construcción de fortificaciones militares en la Gran Muralla llegó a su apogeo bajo los Ming. Se añadieron muros dobles en las zonas militares, junto con baluartes, salvoconductos y otros refuerzos. Torres de vigilancia de varias formas y tamaños servían como refugios o sencillamente como puestos de señales a lo largo de la muralla. Las torres de refugio se construyeron lo bastante grandes para almacenar comida y armas y servir como alojamiento para los soldados.
Una escalera desde el interior llevaba a lo alto de la torre, con pequeños orificios a cada lado de la muralla para vigilancia. A finales de la dinastía Ming, más de 9.000 kilómetros de muralla, incluidas sus muchas vueltas y digresiones, se extendían a lo largo del norte de China. Durante un siglo y medio, la muralla se mantuvo firme. Pero en 1600, la dinastía tras ella se derrumbaba. Y una tribu extranjera conocida como los Manchú estaba reuniendo fuerzas en la frontera norte de China. El 26 de mayo de 1644, Beijing por fin cayó ante las fuerzas manchúes. Los chinos tardarían más de 250 años en derrocar a los invasores del norte. Pero cuando lo hicieron, emergió un nuevo reino chino como ninguno anterior: la China comunista. Nada simboliza más el poder duradero y la imaginación de los chinos que la Gran Muralla. De todas las civilizaciones que han alcanzado la gloriosa cima del imperio, solo una ha evitado el inevitable olvido, que en el amanecer de la civilización, los chinos estaban ahí, y aún siguen aquí, y todavía no han terminado.